Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo Inexplicable. Hoy vamos a hablar de un tema que fue noticia de primera plana durante más de un año. Un caso asombroso que me tocó reportear al principio con cierto escepticismo, tengo que decirlo, pero cuando me fui involucrando en el tema, vi cosas que eran muy difíciles de explicar y de entender. Se trata del caso Chupacabras. Quizás los más jóvenes, el Chupacabras no les diga nada, pero aquellos que tienen 40 años o más se van a acordar de lo que ocurrió a inicios del 2000, sobre todo en el norte de Chile, en Calama, cuando cientos de animales fueron muertos por algo que muchos atribuían a un ser desconocido. Me tocó investigar de cerca ese caso. Estuve en Calama y vi y escuché cosas que hasta el día de hoy me cuesta mucho creer. De eso vamos a hablar hoy, del Chupacabras, este supuesto ser mitológico, desconocido, de otro planeta. Hay muchas explicaciones para una entidad que algunos dicen que está diezmando el ganado, no solo en Chile, sino que en muchos países desde hace varios años. Y tenemos un invitado de lujo que siguió de cerca el tema, Alberto Urquiza. Con él también reporté por aquellos años estos ataques al ganado, a las aves, que desconcertaban a la opinión pública. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo Lagas. Muy contento de poder tocar un tema como este, que dentro de una variable temática, ovnis, chupacabra, fenómenos misteriosos, la vida ante la vida, hay cosas que son muy chocantes, y lo del chupacabra impresiona absolutamente. Y yo entré en esto por un accidente, por una broma que me hizo Patricio Varela. ¿Qué pasó? Patricio Varela, el gran conductor de radio que estuvo en Radio Portales, que estuvo conversando las estrellas durante más de 42 años. Patricio Varela, éramos amigos, yo participaba con él en Radio Portales, y un día llega el caso Chupacabra, año 2000, y de pronto llegan a la casa de él, un equipo de un canal de televisión, llegan a la casa de él, lo van a entrevistar y dicen, ¿saben qué? Miren, yo no conozco mucho el tema, he visto la noticia, pero hay una persona que es experta en esto. Yo acabo de hablar con él por teléfono, y la verdad, habíamos hablado hace 5 minutos. Mira, se llama Alberto Urquiza, esta es la dirección de él, vayan ustedes a la casa de él, yo los voy a llamar para que no pierdan tiempo y hagan la nota para hoy día en las noticias. Perfecto, los gallos salen, se van, Patricio Varela me llama por teléfono, Albertito, ¿cómo estás? Hola Patito, ¿qué te pasó? ¿Se te olvidó algo? La verdad es que no, pero ¿tú sabes algo del Chupacabra? Viejo, que han salido las noticias. Mira, yo le dije a la gente de este canal que tú eras un experto, van para tu casa, llegan en 10 minutos, así que tenés 10 minutos para prepararte. Se lanzó una carcajada y me cortó el teléfono. Y a los 10 minutos llegó el vehículo a la casa y hicimos una nota donde efectivamente por primera vez me metí en el tema. No tenía idea de nada, logré aprender el computador y ver algunas cosas, y en base a esas cosas, siendo serio, yo tampoco creía. Pensaba que era un cuento de viejas, compadre, y no, era algo muy real, fue muy potente. Así partí, por una broma. Por a mí me pasó algo parecido. A ver. Cuando yo estaba por esos tiempos en Canal 13, empezó esta mortandad de animales en Calama. Todos los días se anunciaba, murieron 30 ovejas, murieron porcinos, murieron aves. Todos los días pasaba algo. Por las noches algo atacaba al ganado y morían. Entonces empieza a tomar revuelo esto ya a nivel nacional y me dicen, te tienes que ir a Calama a investigar esto del chupacabra. ¿Pero qué es el chupacabra? ¿Qué es eso? Debe ser un zorro, un perro que está matando al ganado. Vamos a ir a constatar una lecera en el fondo. Y parto totalmente escéptico a Calama. Y cuando tú llegas y empiezas a conversar con la gente, tú no es, bueno, me estarán tomando el pelo. Gente decía, no, yo salí en la noche y vi un animal que saltó un brinco, saltó hacia un árbol, del árbol a otro árbol, y mi ganado estaba muerto, no tiene sangre, tiene unos orificios, y te mostraban los animales, y efectivamente tenían acá como un desgarro y nada más, el cuerpo intacto, no había manchas de sangre, y uno se empezaba a preguntar, cuando iba y una y otra persona te repetía la misma historia, bueno, no se habrán coludido todos para mentirme, ¿no es cierto? Y a mí, la verdad que lo que me causa mayor asombro
es que esta mortandad empezó a ser tan masiva, eran tantos los animales que morían en Calama, que se instruye a las policías para que investiguen. Y llegan decenas de carabineros de otras reparticiones de la región y llegan detectives incluso de Santiago a apoyar la búsqueda de este supuesto animal que estaba matando al ganado. Y uno salía con ellos en las noches y ellos con las pistolas en las manos, porque también cuando interrogaban a la gente decía, lo vi saltar, atrapó al animal, saltó un árbol. Y los detectives y los carabineros tenían mucho miedo cuando salían. Si vamos en busca de lo que pensamos que es, ataca más que nada la cara, la parte visible del ser humano. En este caso nosotros aquí, lo más probable sea la cara. Así que yo les pido de que tengan mucho cuidado con el asunto del rostro. Y por supuesto que si atacan, no es más que acercarse nomás por disparar. No sé si a ti, a lo largo de la investigación que hiciste de estos casos, te tocó escuchar testimonio de gente que decía que se enfrentó, que vio a este animal. Absolutamente. De hecho, hay tantos casos, es que el terror que causó esto, no solamente la noticia, sino que el hecho real, sin noticia, en la gente en el campo principalmente. Vivían un horror de contar lo que habían vivido, la muerte de los animales. Vacas, caballos, ovejas, burros, loros, había de todo tipo, gatos. Todo tipo de animal muerto, primero que nada, sin dejar ninguna huella. No habían rastros de sangre en las pieles, en las plumas. Había a veces una herida o una lesión más grande. Pero habían 50, 60, 90, 100 animales muertos en una sola noche y nadie había sentido nada. Claro, la gente de repente lo ve. Sí, la gente lo vio. Mira, recuerdo un caso acá en Huachuraba, pasando el canal del Carmen. Había justamente cruzando el canal, había una casa, Don Mario, que nos recibía cariñosamente cuando fuimos a hacer la investigación con la familia Moller. La familia Moller, me acuerdo. ¿Te acordáis? Sí. Ok, gran valor, compadre. Entonces fuimos para allá y este caballero nos contó lo que él había vivido. Y lo que él vivió fue horroroso. Eran las 9 de la noche en verano, el gallo va con su escopeta a cazar conejos, y va con su fusil en la mano, y de repente siente en los matorrales, lejos de su casa, en medio campo, y ve que un matorral se mueve. El gallo queda mirando y de repente en el matorral se levanta un animal que él no conoce, estamos hablando de 15 metros de distancia, muy cerca, con una escopeta cargada en la mano. Y el tipo ve que el animal se para, lo queda mirando y lo que más le llama la atención son los ojos, grandes y rojos. El tipo se le hiela la sangre, el animal lo queda mirando, da un brinco, ¡pum!, y desaparece. Y el tipo no logró ni siquiera tratar de levantar el arma para poder disparar. Hace algunos días en la casa de la familia Moller en Huachuraba, decenas de aves amanecieron muertas. A cisnes y patos les habían extraído la sangre a través de extraños orificios casi perfectos. Lo curioso es que en los alrededores no había ni siquiera una pluma. Las aves no tenían manchas de sangre junto a sus heridas y nadie, absolutamente nadie, escuchó ruido alguno durante la noche. Mis papás duermen ahí, o sea, están al lado y no sintieron nada. Días antes de este ataque, los Moller escucharon que cazadores que frecuentan los cerros del predio habían encontrado conejos muertos en muy extrañas circunstancias. Y venían bajando dos conejeros, dos personas que salen a cazar. Y venían súper asustados y me decían que habían encontrado 6 conejos que le habían chupado la sangre. Estaban intactos. Incluso uno de sus trabajadores se topó cara a cara con un animal de 1 metro de estatura, parecido a un gato pero erguido en 2 patas y con una mirada penetrante que, según este hombre, paralizaba a cualquiera. Yo hice empeño de disparar y no pude porque cuando me di cuenta yo tenía el pelo parado, escalofrío, todo el cuerpo y miedo. Tras la matanza de aves, los investigadores iniciaron una búsqueda en los cerros de la zona. Solo encontraron huellas de gran magnitud cerca de una profunda madriguera y osamentas presumiblemente de vacuno en las cercanías. El terror de verse enfrentado a un animal a una distancia de 15 metros es tan dramático como las 5 personas que fueron atacadas en Chile, que sobrevivieron y que pudieron contar su historia, que tuvieron el animal encima, que tuvieron las heridas en el cuello, como Guillermo en la zona de Codado, como la gente en Angol, la gente de Parral, en Juan Acuña. No, perdón, esto es horroroso. Es un animal que no está catalogado, es un animal muy complicado y es un animal muy inteligente. Entonces, claro, ver esta historia donde se pusieron de acuerdo
¿Cómo se van a poner de acuerdo un campesino en Angol con este campesino acá? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Nadie se pone de acuerdo. Y de hecho, en la investigación que yo llevé adelante, yo no soy veterinario, muchos creen que sí, yo no soy veterinario, soy investigador de fenómenos anómalos. Pero 36 veterinarios técnicos pecuarios y zoólogos me acompañaron en una investigación durante 6 años. Y todos ellos, ninguno de los investigadores, creía al principio que esto era real. Y todos, absolutamente, el 100%, piensa hoy día que aquí hay algo muy extraño, esto no tiene patas ni cabeza. Así que sí, he tenido la experiencia de estar muy cerca. Sí, fui testigo, reporté contigo algunos de los casos que nombraste y yo también doy testimonio de que la gente no parecía estar mintiendo. Incluso cuando relataban los hechos todavía se notaban asustados. Pero volviendo a Calama, yo recuerdo que por esos días la explicación después de más de un mes de muertes de animales, que incluso se habló de que llegó personal de Estados Unidos, de la NASA, que había muerto un conscripto en la búsqueda de este animal, me tocó entrevistar a las autoridades. Y las autoridades descartan de plano que se trate de un animal desconocido o de una entidad que esté matando al ganado. La respuesta que se dio en el momento para explicar la muerte de Calama fue que el vertedero donde se llevaba toda la basura de la comuna en el desierto, se depositaba ahí, estaba abierto y los perros vagos iban y se alimentaban de los desechos. Hasta que la autoridad, por una resolución sanitaria, debió cerrar, poner una reja, una malla protectora para impedir que animales entraran a este vertedero. Por lo tanto, los perros no tuvieron de qué alimentarse, bajaron a la ciudad y empezaron a diezmar al ganado. Pero lo curioso es que la gente decía que por las noches, cuando ocurrían estas muertes, porque jamás ocurrieron de día, sus perros guardianes no ladraban, que no escuchaban ni un ruido. Si yo me imagino perros salvajes o en calidad de jauría, atacan al ganado, van a ladrar, van a meter algún tipo de ruido que alerte a la gente que vive ahí mismo que sus animales están siendo atacados. Las ovejas van a balar, no sé... Las gallinas van a... Pero todo esto ocurría en absoluta silencio. Pero el gobierno y las autoridades del SAC indicaron que la muerte era responsabilidad de perros que bajaron desde lo alto del desierto, donde estaba el vertedero, a matar a estos animales. Este preciso lugar, el sector de las parcelas de Calama, fue escenario de una de las noticias más comentadas del último tiempo. Las extrañas muertes de ganado que afectaron a numerosos parceleros sirvieron para tejer las más diversas hipótesis respecto de quién o qué estaba matando a los animales. La madrugada del 26 de marzo del 2000 se verificó el primer ataque en los corrales de las parcelas calameñas. 28 cabras y corderos perecieron en el más completo silencio. No quedaron huellas de lucha y lo que más llamaba la atención es que la sangre de estos animales parecía haber sido succionada por completo. Algunos lugareños aseguraban haber visto un extraño animal parecido a un mono, pero con alas. ¿Voló y se fue? ¿Para dónde voló? ¿Para ese lado, sí? ¿Voló al cementerio atrás? No, pues salía. Con el correr de los días, los ataques se fueron multiplicando. Los animales muertos sumaban 300. Se organizó una gran búsqueda. Armados hasta los dientes y con equipos especiales, funcionarios de las policías recorrían las parcelas sin saber a qué se enfrentaban. Se encontraron extrañas huellas y pelos que hacían sospechar que el depredador se ocultaba en el cementerio local. A los pocos días, la autoridad concluyó que las muertes se debían al ataque de perros salvajes. Se ordenó la eliminación de unos 200 canes y repentinamente los asesinatos de ganado cesaron. Aquí se dieron dos fenómenos. El cierre del vertedero que existía en ese entonces de Calama, donde se albergaban alrededor de 50 perros, y estos perros, producto del frío y el hambre, se desplazaron hacia la ciudad. Y además coincidió con que había perras que en su periodo de celo forman verdaderas jaurías, las cuales obviamente al llegar a las parcelas y ser hembras en celo, los perros no hacían mayor escándalo o ladraban por el ingreso de estos animales.
¿Qué te parece la explicación? Estúpida, me parece. Me parece una explicación barata, tan simple, para sacarse el cacho, para decir cualquier cosa. Estúpida. Los perros no dejan una herida de medio centímetro o de 1 centímetro de grosor en el cuello de un pollo. El perro muerde con dientes por arriba, por abajo y desgarra al animal completo. Aquí no había los animales desgarrados. Así que o los perros aprendieron a usar una bombilla, metérsela al animal y chuparle la sangre, o no estamos hablando de perros. De hecho, es una masacre la que hicieron, porque la orden municipal fue eliminar a los perros vagos. 780 perros fueron asesinados. Y los ataques de chupacabra siguieron exactamente igual. O sea, diezmaron, exterminaron a los perros salvajes en esa zona. Y los ataques siguieron sin ningún cambio. Por lo cual los perros es una explicación barata, súper fácil. Decir, no, si se demostró que eran perros. Nadie ha demostrado, nunca nadie. Nada. No se ha podido demostrar. Al contrario, esto está muy claro de que se trata de un ataque extraño, anómalo, que no necesariamente ni es extraterrestre ni nada, pero no tiene explicación. Y mientras no tenga explicación, hay que buscar una explicación, pero que sea inteligente, no estúpida como la que dieron en las autoridades en ese momento. Fíjate que me acordé de algo con lo que dijiste. Después de ocurrir estas muertes, cesaron, no hubo tanta masividad de ganado muerto en Calama, pero yo ya estando en otro canal, que no era el 13, en Mega, me dicen, oye, ¿por qué no vamos a darnos una vuelta a Calama? Ya habían pasado 2 años de la mortandad, para ver qué fue del chupacabra, en qué está esto. Y fui a Calama sin ninguna expectativa de que íbamos a encontrarnos con algo, sino que íbamos a recordar la historia pasada. Y empiezo a investigar, y una persona que estaba en Calama, que era un investigador que había seguido de cerca el caso del chupacabra, me dice, no, las muertes han seguido y la gente lo sigue viendo. Y me empieza a llevar donde testigos que en los últimos meses habían tenido encuentros con este supuesto animal desconocido. Y lo más curioso es que los animales que ahora estaban muriendo eran patos que estaban encerrados, no sé, en un gallinero enmayado, y aparecían muertos con una pequeña herida en el cuello, imposible que la haya hecho un perro, desangrados dentro de su misma jaula, sin que tuviera daños. Así es. O sea, algo había ingresado a la jaula, los había matado dentro, los había desangrado y le había dejado unos pequeños orificios en él. Entonces uno podría decir, bueno, un quique, un animal más chico se metió, pero la gente también decía haberlo visto. Gente que lo había perseguido y lo había visto saltar a este animal con ojos rojos, negro, peludo, sobre los techos de las casas, y empecé a entrevistar gente que, tal como hace 2 años, decía haberse enfrentado a este animal y tenía los videos y las pruebas de que sus animales seguían siendo asesinados por algo extraño. Sin embargo, hay quienes sostienen en Calama que las muertes de animales han continuado durante todo este tiempo. No al nivel de las matanzas que conocimos hace 2 años, pero sí con las mismas características de extrañeza que los hacen dudar de que los responsables de las muertes del ganado hayan sido perros salvajes. La semana recién pasada, la prensa calameña se hizo eco de las denuncias de vecinos que decían haber visto a una especie de mono volador rondando sus casas. A esto se suma la matanza de ovejas y gallinas en Tocopilla, San Pedro y Calama. Llamó también la atención la muerte por desangramiento de 3 patos que aparecieron con un extraño piquete en sus cuellos. Estaban dentro de una jaula a la que obviamente no podría haber entrado un perro. Incluso una perra guardiana de un negocio fue asesinada y su dueño asegura que por estos 2 orificios cilíndricos y aparentemente cauterizados se le extrajeron sus fetos. Por temor al que dirán, mucha gente en Calama no se atreve a hablar del tema. En esta casa, un cordero apareció muerto y desangrado. Como siempre, nadie escuchó al atacante. Donde levantamos nosotros en la mañana temprano, mi señora me dice, oye, el cordero está muerto. Y resulta que tenía un hoyo atrás de la oreja. Un solo hoyo tenía. Y no tenía nada de sangre. No quiero dar la cara porque la gente se burla, no cree, entonces empieza a molestar en la calle y todo ese asunto, así que por lo mismo no prefiero dar la cara, pero yo creo en el chupacabra.
Es decir, más allá de la explicación que dio la autoridad, las muertes seguían ocurriendo. Pero lo más curioso que me tocó ver por esos días fue en una escuela de Calama, totalmente enmayada, había una especie de corral donde había una llama embarazada y 2 ovejas, macho y hembra, dentro de este corral de madera, enmayado perfecto, una escuela, en una especie de... se enseñaba a los niños la biología de los animales, y el director de la escuela, que precisamente era el profesor de biología, lo llaman una mañana y le dicen: profesor, la llama está muerta dentro del corral. Tiene un piquete en el cuello, redondo, y aparentemente no hay nada que registre que fue violentada la jaula, salvo una tabla que está corrida. Y cuando yo entrevisto al director me dice: mira, la tabla efectivamente estaba corrida, pero no que lo hubieran desclavado, sino como que el clavo había salido por vibración. Y yo, en mi calidad de biólogo, quise hacer la autopsia de esta llama que ya tenía meses de embarazo, y me encuentro que los fetos no están, y que el cuerpo no tenía sangre, y que tenía una herida cilíndrica desde el cuello hasta el interior, como cauterizada, como perfecta. Fue difícil convencer al director del prestigioso Colegio Montessori para que nos entregara su testimonio. Biólogo de profesión, hace pública por primera vez su impactante historia. Aún recuerda cuando el guardia del colegio lo llamó para decirle que la oveja y la llama que estaban embarazadas habían sido asesinadas. Al llegar al establecimiento, contempló que el corral de los animales estaba casi intacto, a no ser por una tabla que, según cuenta, había sido vibrada hasta ceder. No había golpes en la tabla de ningún aspecto. Era como que si alguien había puesto algo magnético y las había succionado los clavos. Aprovechando sus conocimientos de biología, autopsió a los animales. Con pavor contempló que no tenían ni una gota de sangre. Sin embargo, su desconcierto no paró ahí. Encontramos al animal muerto con un corte longitudinal desde su garganta hasta su corazón, con un elemento, yo creo, desconocido por nosotros. Mi especialidad es la biología y nunca yo en un laboratorio había usado un bisturí que fuera cilíndrico y que provocara, digamos, una incisión bastante profunda, longitudinal en los vasos sanguíneos principales y dejando al animal en la más completa, digamos, anemia aguda. Para las autoridades, estas muertes pueden ser producto del accionar de sectas satánicas, de las que hay varias en Calama. Critican a los ufólogos por esparcir rumores carentes de fundamentos. Lo único que está claro acá de que nada imaginario o mitológico mata a animales de la forma que lo hace, con un orificio succionando su sangre. Cuando todo parecía volver a la calma, la muerte de 3 lechones reavivó el temor. La autoridad ordenó autopsiar a los animales. La policía indicó que heridas de bala provocaron la muerte de los cerdos. Sin embargo, el informe al cual tuvimos acceso exclusivo señala otra cosa. De los resultados, yo lo que recuerdo bien es que encontramos que la muerte había sido producto de una herida que les atravesó el cuello. Esta herida podía haber sido hecha por algún objeto punzante. No tuvimos manera de demostrar si es alguna característica especial del objeto. Podría haber sido un punzón, podría haber sido otra estructura que se le asemeje. Y no encontramos ninguna otra lesión. Le pregunté a las policías si hubo tanto despliegue de especialistas y laboratorios especializados, ¿a qué se llegó? Y no hay explicaciones razonables, no hay explicaciones lógicas. Bueno, entonces queda siempre yo diría un marco de incertidumbre. Entonces, cuando uno encuentra esos relatos, dice: caramba, me cuesta creer que a esta altura de la vida hay un animal desconocido que esté matando en silencio y con estas características, pero algo raro está pasando, porque ese hombre no me estaba mintiendo y la gente de la escuela no estaba mintiendo. Luis Sánchez Perry tiene un campo acá en la zona de Curacaví. Atacó el chupacabra y mató una alpaca, una llama, una alpaca grande. Y le fuimos a hacer una necropsia. La alpaca era inmensa.
Y el animal tenía una herida en el cuello, no muy grande, no tenía sangre en los piel, no tenía sangre en los pelos, estaba desangrado. Y no pudimos encontrar nada que explicara la lesión. Tenía 4 a 5 centímetros de profundidad, por lo cual era una cosa que no tenía ninguna explicación. Estoy dando nombres, estoy dando fondos, estoy dando los sectores. Esto es normal. Encontrarse con un animal que le da, por ejemplo, un puma, los leones, los famosos leones, o los quiques, las huiñas, claro, los bisones, son parte de la explicación. Fíjense ustedes, voy a poner un número general, no es una cifra real, pero está cerca de la realidad. 150.000 animales murieron entre el año 2000 y el año 2008. 150.000 animales. De esos 150.000 animales, la mitad, 75.000 tenían explicación. Zorros, quiques, etc. Hasta seres humanos que mataban animales haciéndose pasar por esto, lo descubrimos. Y nosotros lo dijimos abiertamente, porque no hay por qué inventar una explicación. Pero ¿y los otros? Todos esos 60, 70.000 animales que no tienen explicación, no vamos a irnos por la explicación barata. Entonces, claro, cuando uno ve que la gente está sufriendo, me acuerdo, me mataron mi gallito, ¿qué voy a hacer? Oiga, ¿sabe qué? Aquí en la zona de Milipilla, donde me decían, eran mis animalitos con los que tenían los huevitos y podía vivir de esto y nadie me los va a pagar, ¿cómo voy a sobrevivir? La gente sufría por la muerte de sus mascotas. 52 gansos chinos quedaron esparcidos por el corral, con extrañas heridas bajo sus alas y en el cuello. La gente está desconcertada, no sabe qué es lo que está pasando en sus campos. No, para mí esto es algo espantoso, no es nada normal esto. Esto es algo de otra cosa, algo que me queda como un signo de interrogación. La hija de Lucho Álamos, el entrenador de fútbol, viviendo acá en la zona alta de la Florida, lo atacó el chupacabra en la casa y mató a su perra Alfa. Una perra que unos animales espectaculares, muy bien entrenados, y la mató en la mitad de un campo. Fuimos con carabineros y tenía una perforación. Se le hizo rayos X para ver si tenía un perdigón que hubiera sido un disparo. Nada, el cuerpo totalmente limpio, la lesión y el animal muerto. Y los otros animales no ladraron, no se hicieron ningún escándalo, nada, en la casa de la hija de Luis Álamos. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un fenómeno que no tiene explicación hasta el día de hoy. Yo recuerdo que un caso me tocó muy cerca del Buinzó, una cantidad de animales muertos, espantosa, gigantescos. Fui con carabineros para allá, ellos me trasladaron. Llegamos allá, yo me bajo el vehículo, miro, y obviamente había un sector donde había muchas plumas, mucho animal descuartizado. Obviamente había atacado a un animal que no era lo que se conoce como chupacabra. Pero en otro sector, días después, había un ataque donde no había ni una pluma, estaban los animales muertos, prácticamente puestos en línea. Me acuerdo que había así como... Exacto. Entonces cuando uno dice, chuta, esto es una inteligencia que está haciendo esto. Claro. ¿Cuál fue la explicación del Servicio Agrícola y Ganadero que fue a ver este caso? El investigador, que me imagino que es un veterinario, dijo que en el camino, como a 2 kilómetros de distancia, había visto una manada de perros. Y como él vio en el camino una manada de perros, fueron perros los que mataron. Esa es la peor investigación para una cuestión estilo policial. O sea, perdón, tú ves a alguien en la calle y ese fue el culpable porque lo viste. No, esto es un absurdo. Buscar una explicación por buscar una explicación. Estamos hasta el día de hoy ante un fenómeno que no tiene explicación. Ese es el mayor problema que tiene esto. No tiene explicación. Y te insisto, lo voy a repetir, la explicación barata de los perros no le queda para nada a las víctimas ni a los dueños de los animales. Claro, cuando uno escucha hablar de esto, cuesta creerlo, no me cabe ninguna duda, porque a mí me cuesta creerlo, pese a todo lo que he visto. Pero cuando uno podrá decir, oye, pero si por salir en la tele la gente te dice cualquier cosa y te van a inventar que vieron y que pelearon. Es verdad. Pero usted no sabe lo que costaba entrevistar a una persona y convencerla de que por favor diera su testimonio, porque precisamente por eso no querían salir. Si yo te doy esta entrevista, se van a reír de mí, se van a burlar, y costaba mucho que alguien se atreviera a dar una entrevista. Algunos, de hecho, lo hacían a rostro cubierto, de espalda, pero uno entiende el escepticismo, porque yo podría preguntarle a Alberto, oiga, Alberto, pero hoy estamos en el 2024, ¿cómo es posible, porque yo sé que te lo han preguntado, que ni una cámara de las que tienen hayan captado este animal, que no haya una referencia, haya algo que lo haya captado, que tengamos una imagen de este animal que está atacando al ganado, siendo que ahora hay cámaras en los fondos, hay cámaras en los bosques, hay cámaras en todos lados? Hay cámaras en todos lados, pero nadie levanta la cámara cuando pasa algo. Cuando pasa algo nadie recurre a la cámara. Podría haber sido una cámara de seguridad.
Nosotros, y ahí yo agradezco a Quique 21, el Quique Morandé viejo se portó el descueve conmigo, me ayudó en la financiación completa de esta investigación. Usamos cámaras térmicas, usamos cámaras con infrarrojo, usamos sensores de movimiento, estuvimos en terreno, viajábamos en el momento en que ocurría, ¿no? A veces yo salía a las 4 o 5 de la mañana de mi casa, a veces salía de mi casa, estaba en terreno haciendo un trámite y me llamaban, no, pasó algo, tenemos que ir ahora, y donde estaban ahí me iban a buscar y me partían el móvil y a veces estaba 2 o 3 días afuera. En mi casa no estaban nada muy contentos con eso. Entonces, claro, cuando nosotros vivimos una cosa como esa, uno dice, chuta, ¿hasta dónde llega la posibilidad de que esto no tenga explicación? A todas partes, porque no la tiene. Entonces, cuando viene alguien y dice, no, lo que pasa es que es una mascota extraterrestre. Ok, es ilógico, es una cosa absurda. Pero podría ser válida en el caso cuando tú no tienes explicación de algo, pero centrémonos más en lo que hay. Llegó gente de la NASA o de Estados Unidos en algún momento, entre el año 2000 y el año 2003, ¿llegaron a Chile equipos? Sí, llegaron. Sí, están documentados. De hecho, me acuerdo que Rodrigo Fuenzalía lo mostró con los documentos donde entraban, ponte tú, 10, 12 científicos de Estados Unidos y llegaban ellos con un animal exótico. Y lo decía, estaba registrado. Ellos llegaban con un animal exótico. ¿Qué tipo de animal? No está escrito, solamente un animal exótico. Lo llevaban y cuando se iban, el animal exótico no se iba, lo habían dejado acá. Entonces uno dice, ¿hasta dónde llega esto? Es una conspiración. Yo creo que la verdad que no es una conspiración, es una realidad, no es un mito. Y si es un mito o una leyenda, es el mito y leyenda más sanguinario que ocurre, porque este año también han ocurrido casos en Chile. Eso es lo más terrible de todo. Quiero mostrarte esta imagen porque en tu investigación, con la gente que entrevistaste, con la gente que dice haber visto este animal, este es el retrato hablado de lo que veía la gente. Háblame de esta criatura. Un animal que puede medir entre 50 centímetros hasta 2 metros y medio. Un animal que parece un oso, parece un perro, parece un canguro, con los cuartos traseros muy gruesos para justamente saltos de gran tamaño, de gran distancia. Con el pecho blanquecino como las gallinas castellanas y el resto de la piel ese negro azulado. Los ojos muy grandes, un hocico un poco más chato de los perros, pero un hocico muy atemorizante. Los ojos muy grandes. Normalmente yo diría que en el 90% de los casos la gente le ve con los ojos rojos. A veces con las orejas puntudas, que muchos confunden como si tuviera alas. Es un animal extraño, mamífero, de características mamíferas. Y no está catalogado. Estoy claro que lo hemos buscado, viejo, y no hemos encontrado qué animales no hay. Esta imagen la hicimos nosotros, ¿no? Sí, esa imagen el retrato hablado del chupacabra que aparecía en La Ley de la Selva, me acuerdo. Con Cristian Céspedes después de 1 año y fracción, casi 1 año y medio investigando sin mostrar imágenes, porque no queríamos inducir a la gente con una historia que no tuviera patas ni cabeza. Hicimos ese retrato hablado después de 1 año y medio con 160 testigos, o sea, 160 personas en todo Chile que habían visto este animal. Y esa es la imagen que impacta. De hecho, en una conferencia estábamos hablando del tema, había más de 900 personas en esa conferencia, y de pronto el chupacabra, y la que la gente ve es esto, y sale en pantalla, y se escucha un grito. Y había un caballero que era guardia de seguridad, que había visto al animal, y el gallo, yo pensé que le iba a dar un infarto. Empieza a gritar, eso es lo que yo vi, eso es. Y el viejo lo tuvimos que agarrar, el tipo casi se desmaya al ver la imagen de lo que él había tenido en el campo donde él trabajaba, y que había estado a un par de metros de él. Es impactante, pero es más real de lo que es. Otra de las preguntas que hacen los escépticos y que por eso insisten en que son animales como perros, zorros, quiques, lo que está diezmando al ganado, es si este animal existe, ¿por qué hay muertes en Chile, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en África? ¿Por qué muere el ganado en todas partes del mundo? Y la explicación va a ser que este animal está por todos lados, pero nadie lo ve. Es una buena pregunta. Yo no sé la respuesta, pero efectivamente es verdad. Cuidado, en Guarapiranga, en Brasil, cayó una persona muerta que la encontraron y estaba con estas perforaciones y le faltaban los órganos internos. Las imágenes son chocantes, impactantes, una persona fallecida, destruida, aniquilada, donde le sacaban los órganos. Está el tema del robo de órganos, está el tema de la mutilación del ganado y está el tema del chupacabra. Pueden ser 3 cosas que están totalmente unidas, totalmente separadas. Los casos son distintos en cada país, sí. Pero tenemos que recurrir a nosotros a la historia. En la historia chilena, ¿hay ataques como los del chupacabra? Y yo te digo sí, pero no se llamaba chupacabra. Le llamaban el piuchén. Y el piuchén era un ser mitológico de la cultura mapudungún, de la cultura araucana, en donde transversalmente los picunches, los huilliches, los mapuches tenían una historia que hablaba de un ser mitológico que venía y que le absorbía las babas y la sangre a las personas y dejaba a los animales muertos. Perdón, ¿hace cuánto?
Selaim Mora Penrose, el escritor que ahora vive en el sur de Chile, lo escribió en un libro en los años 90, en donde él hablaba del piuchén como un animal mitológico que estaba determinado en los textos ya en el siglo XIX. O sea, entre el siglo XVIII y el siglo XIX ya se hablaba del piuchén y tenía una mitología. O sea, la mitología era antes, hace 200 años atrás, y la mitología es hoy día. Por lo cual esto no es de hoy, esto tiene transversalmente hace muchos cientos de años que esto viene ocurriendo. Y sigue ocurriendo hoy, decías tú. Absolutamente. ¿Hay casos nuevos que hayan llegado, que hayas escuchado de mortandad de animales? Sí. ¿Dónde? Parral, Chillán, Curicó, en la zona de Rancagua, este año 2024, con videos, con fotos. Claro, no sale en la prensa, no, la gente estará más preocupada de la política, a lo mejor están más preocupada de la ropa interior de alguien, están preocupada de otras cosas, que lamentablemente lo hacen de una manera para tal vez hasta mantener entretenida a la gente en vez de que veamos la verdad. Esto es un caso que para mí no ha terminado para nada. O sea, llevamos 24 años desde que apareció en febrero del 2000 hasta ahora, y esto no ha cesado para nada. Ahora, que la gente haga denuncias, nosotros solo conocemos los casos que se denuncian. Y los casos que no se denuncian, los casos que la gente se queda callada por miedo, porque es verdad, la gente, se van a burlar de mí, ¿qué van a pensar? ¿Que mi familia va a pensar que estoy loca? No, esto es muy grave. Siguen ocurriendo los casos este 2024, por lo menos entre 4 y 6 casos este año. Si tuvieras que describir, ¿qué es este animal? ¿Qué es para ti el chupacabra? Un animal de características desconocidas, que no está catalogado en la zoología moderna. Para mí no tiene nada que ver con extraterrestres, no tiene nada que ver, es algo absolutamente terrestre, absolutamente animal, no tiene nada que ver con otra cosa. Tiene explicaciones paralelas, pero es sorprendente. Para mí es absolutamente sorprendente, porque yo no creía en esto, y hoy día, tal como los 36 veterinarios técnicos pecuarios zoólogos que me acompañaron en la investigación con Quique 21, todos estamos súper claros que aquí esto no tiene ninguna explicación, es muy extraño. Porque, por ejemplo, tú que eres periodista, Rodrigo, tú que has estado en terreno y has visto a la gente, has visto llorar a la gente, has visto el impacto de la gente, has visto el temor de la gente, has hablado con las autoridades, ¿qué piensas tú que es esto? Mira, le he dado tantas vueltas durante estos años. Para mí es la historia más increíble que me ha tocado reportear. No podría catalogarlo, no podría decir qué es, porque yo no tengo una explicación, porque tengo que creer en mis entrevistados, porque si yo como periodista desacredito lo que me cuenta la gente porque es difícil de creerlo, porque es una historia que no se puede explicar por nuestra ciencia, y solamente por eso lo desacredito, estaría invalidando lo que es el periodismo, porque el periodismo se basa en el testimonio de la gente, en encontrar una historia, en investigar una historia y en contar esta historia. Cuando a ti te dicen algo extrajo los fetos de una llama por un orificio que tenía en el cuello, lo sacó. Cuando alguien te dice los animales no tienen sangre, cuando te dicen vi una criatura que saltó de techo en techo, de árbol en árbol, algo está pasando. ¿Qué es lo que vieron? No podría catalogarlo. Sé que algo vieron, sé que la gente no me está mintiendo, pero me cuesta encontrar una respuesta para definir lo que es el chupacabras. ¿Sabes qué, Rodrigo? Esto es tu programa. Esto es lo inexplicable. Muy bien, de verdad, me parece, porque es súper lógico. Y es verdad, no tenemos por qué mentir. No tenemos por qué inventar, sacar galletas, como se dice, inventar cositas para tratar de buscar una explicación. Nunca, en los años que estuve en la ley de la selva, nunca inventé un caso. Nunca mentí sobre algo. Buscamos explicaciones a través de lanzas, de gente volando en el aire, con cuerdas, buscamos explicaciones en las mordidas de los animales, y no hay ninguna explicación, ninguna explicación. Y por eso esto es inexplicable. Bueno, Alberto, quiero despedirte, agradecerte por estar con nosotros en este capítulo de lo inexplicable. Quiero dejar los invitados a todos ustedes para que nos acompañen. Si te gustó este capítulo, danos tu like, acompáñanos también a través de las redes sociales, y si tienes una historia que contarnos, escríbenos a nuestro WhatsApp, +569 4623 5643. Sé parte de la comunidad de lo inexplicable.